La Posada del Diablo. No es desconocido para nadie que hay lugares a los que uno entra y simplemente la sangre se hiela. Se dice que ese fenómeno sucede cuando hay un espíritu merodeando o un alma en pena. Lo que no se dice es que a veces también puede ser un portal hacia el inframundo, un lugar marcado por los poderes oscuros para obligar a quien llegue ahí a sucumbir ante sus peores y más bajas pasiones, y condenarlos finalmente a perder su alma en las inclementes llamas del infierno durante toda la eternidad. Se dice que en el Pedregal existe un lugar así. Antes de que aquella zona de la ciudad estuviera poblada de casas modernas y ostentosas, era considerada una tierra inhóspita para cualquier persona de buen criterio. La piedra volcánica que en ella se extiende hacía muy difícil la construcción de cualquier tipo de casa, y eran pocos los espacios donde podía crecer algo de cosecha, sin nombrar la lejanía de este lugar hasta el centro de la Ciudad de México. Sin embargo, no faltaban los aventureros que veían en su desolación una oportunidad de negocio a futuro. Tal fue el caso del pionero Julio Mendieta. Cuenta la leyenda que Julio Mendieta había sido un hombre afortunado en su vida. Había llegado sin nada a la Nueva España, más que su nombre y su acento español. Pero era un excelente jugador de cartas y tenía una suerte, muchos decían, endemoniada. Julio había hecho gala de una labia excepcional y durante un poderoso juego de barajas en una vieja cantina de la ciudad pudo ganarle en una sola mano a un hombre, su caballo y 30 monedas de oro, piezas suficientes para que pudiera seguir apostando e invirtiendo, y finalmente transformando esa endemoniada suerte en una pequeña propiedad en este terrible lugar. Cuando llegó la primera vez, descubrió que solo había víboras, tepocatas, alimañas y demás animalejos ponzoñosos. Lejos de verse afectado, descubrió que ahí había una excelente posibilidad y con esa pequeña fortuna que había amasado, construyó una discreta pero decente posada de paso, lugar perfecto para los cansados viajeros que no se atrevían a pasar por los caminos por miedo a que fueran a encontrar al diablo a la vuelta de la esquina, brindándoles cobijo, refresco y diversión. Cuenta la leyenda que aquella posada fue ganando gran reconocimiento y renombre. Sus precios accesibles y su comodidad la hacían el lugar perfecto para cualquiera, hasta que, una terrible noche, todo cambió. Por la entrada apareció un hombre gallardo, ataviado en ropas finas y con aire altivo, de mirada profunda y de palabra envolvente. Se acercó a la barra y pidió un aguardiente. Julio lo sirvió como atendía a todos sus clientes. El hombre lo bebió de un trago y sonriendo dijo: «Tiene usted una posada muy hermosa, señor». «Así es, la mejor de la zona, buen hombre». «Eso veo. ¿Es usted el dueño?» «Lo soy». «Fíjese que le tengo una propuesta». «Lo escucho». «Juega usted a las cartas». «Juego». «¿Qué opina si apostamos algo interesante?» «Usted dirá, señor». Y sacó entonces una enorme bolsa llena de monedas de oro. La gente que vio la hazaña jamás habría visto tal cantidad de dinero junto en toda su vida, ni ahorrando todos sus sueldos. Y a muchos la idea de arriesgarse para tomarlo por la mala seguramente les cruzó por la mente, pero fue la respuesta de Julio la que dejó helados a todos. «Le apuesto esta cantidad por su posada». «Disculpe, señor, pero mi posada vale mucho más que su dinero, y lo sabe bien». «Me interesa su posada, y la debo de tener. ¿Qué quiere apostar entonces?» «Usted no tiene nada que me interese para apostarle». «Entonces deme una botella de aguardiente, del más fuerte que tenga». Julio la tomó de la repisa y se la puso enfrente.
El hombre sacó de la bolsa 2 monedas de plata, se levantó del banquillo y se fue a sentar al fondo del lugar. En unas horas hablaremos. Y la posada lentamente se fue vaciando. Los inquilinos se fueron retirando a sus aposentos, todos agotados por el viaje y por el alcohol ingerido. Pero el hombre se mantenía en la misma posición desde hace horas. Miraba fijamente a Julio. De vez en vez le sonreía, como un maldito. Julio sin temor le devolvía la mirada y la sonrisa. Y finalmente, todos se levantaron hasta que Julio alzó las mesas. Y siendo el último, aquel extraño hombre se puso de pie de nuevo y como si no hubiera bebido esa botella entera de tequila, caminó hasta él. Veo que no tomará un no por respuesta, señor. No es mi estilo. Es una lástima, pero le tengo que pedir que abandone el lugar. ¿Cómo? ¿Así? Pero si yo te conozco. Julio. Julio se quedó helado. En todo ese tiempo no le había dicho su nombre, aunque luego recapacitó y asumió que seguramente lo había escuchado en el transcurso del día, dicho por alguien más. Esa suerte endemoniada de la que tanto hacías gala no era fortuita. Querido Julio, vamos. Ese día que te ganaste tus primeras piezas de oro, recién llegado de España, estaba ahí, y fue gracias a mí. ¿Quién es usted? ¿Y por qué sabe tanto? Digamos que fuiste una inversión para mí, y vengo a cobrar. ¿Es usted el diablo? Sobraba decirlo, porque lo sé. Lo que se ve no se juzga, pero si necesitas escucharlo, entonces... Sí, lo soy. De todos modos, he sabido que los días en el infierno son lamentablemente aburridos, y que el diablo ocupa su tiempo buscando almas, a quienes tentar, gente a quien corromper, espíritus que traicionar, y esta no era la excepción. En realidad es muy simple. Cuando te conocí decidí echarte una manita para que lograras tus metas. Te vi el potencial suficiente como para convertirte en uno de mis lacayos, y bueno, tú sin siquiera saberlo lo hiciste a la perfección. Al comprar las tierras en este pedazo de piedra olvidado por Dios, me has dado un lugar, a mí, desde el cual puedo capturar otro tipo de personas. Pero aquí nunca ha sucedido nada. La gente viene y va y... Sí, es cierto, ha sido un negocio noble, pero fue por la visión que tuve. Todo eso ha sido mérito mío. Lo que no sabes es que precisamente debajo de este mismo lugar se encuentra un portal que lleva directamente al primer círculo del infierno. La gente que por aquí pasa, si se queda el tiempo suficiente, termina conmigo. Eso es una mentira. Aquí jamás ha muerto nadie. ¿Aún? A eso he venido, a terminar lo iniciado años atrás. Un juego de cartas, una última carta, y si gano, el lugar es mío, y te vas al infierno. Si pierdo, puedes quedártelo, y tal vez te perdone la vida. ¿Perdonar? ¿Acaso crees que no me sé tus pequeños pecados? No me hagas caer tan bajo como para mencionártelos, Julio. Juega usted un juego demasiado peligroso, señor. Y sucio, sin lugar a dudas, pero desde mi perspectiva, no tienes otra opción. Ciertamente. Entonces, iniciemos. Iniciemos, pues. Y ambos hombres se sentaron, abrieron una botella nueva de aguardiente e iniciaron un encarnizado juego de azar donde Julio, invariablemente, terminaría como perdedor. El diablo no jugaba limpio, hizo gala de sus peores artimañas y embaucó en un segundo a Julio, que no tenía más opción que resignado seguir el juego del demonio. Varias rondas duró el juego, pero nada se podía hacer. Julio apenas pudo ganarle un par de partidas, pero el diablo arrasó con el juego y finalmente, cuando la botella se había terminado y el maligno y el hombre estaban agotados, la última mano la ganó milagrosamente Julio.
La celebración no se hizo esperar. El hombre emocionado había vencido al diablo en su propio juego. Con altivez, Julio se puso de pie y le dijo: «Pues lo siento, señor, pero así es, así, perdió el diablo». «Si tú lo dices». «Lo justo es lo justo. Ahora, si me permite, es momento de retirarse». «Has ganado. Conserva tu posada. Pequeño hombrecito, pero yo nunca pierdo. Y de hoy en adelante, todo aquel que pise tu suelo invariablemente llegará hasta mí, uno tras otro, hasta que finalmente tu alma me pertenezca». «Eso ya lo veremos, señor». Y como por arte de magia negra, el demonio desapareció en medio de una nube negra, dejando a su paso un terrible olor a azufre. Julio cerró los ojos, y cuando los volvió a abrir, se encontraba en su cama, aliviado. Pensó que todo había sido un terrible sueño, y con tranquilidad bajó de sus aposentos para llegar hasta la barra que atendía día a día en su amada posada. Apenas eran las 10 de la mañana, cuando las sirvientas empezaron a llegar. No tardaron ni 10 minutos de haber entrado cuando, una a una, fueron gritando horrorizadas al entrar a cada uno de los 6 cuartos. Julio dejó de limpiar la barra y subió corriendo. En los cuartos, todos los inquilinos yacían muertos por su propia mano. En el 1, el hombre se había colgado de una viga. En el 2, venas cortadas. En el 3, un balazo. En el 4, ahogado en su vómito. En el 5, envenenado. Julio tardó en entender lo que sucedía. El terrible sueño tal vez no lo había sido. ¿Acaso en verdad el diablo se estaba cobrando aquella pérdida? No había razón para pensar lo contrario, y los 6 muertos en sus cuartos lo comprobaban. La policía llegó más tarde, y tras un par de días de averiguaciones, se concluyó que eran ciertamente un caso muy extraño. Pero todos y cada uno de ellos se habían dado muerte por su propia mano. Así, cada hombre que llegaba a pasar la noche en la posada terminaba muriendo en condiciones misteriosas, lo que levantó todas las sospechas de las autoridades, pero cada vez que se hacían las pruebas necesarias resultaba lo mismo: muertos por su propia mano. La hermosa posada empezó a ganarse el mote de la Casa de los Vencidos, por la terrible reputación que ahora gozaba. Aquel que pasara la noche en sus aposentos terminaría sucumbiendo ante sus peores emociones. Julio, frustrado, buscó la forma de redimir la situación. Trató todo: chamanes, brujos, exorcistas, curas. Nada parecía ayudar la terrible maldición. Era demasiado poderosa como para que una fuerza humana la redimiera. Julio conocía perfectamente que la única forma en que terminara todo sería acabando con su propia vida. Sobre sus manos no podía caer más sangre. Era causa suya y de mantener la posada abierta que 20 personas habían muerto en condiciones inexplicables. Una buena tarde, Julio cerró finalmente la posada. Se encerró en el cuarto número 3, tomó su pistola y sin ninguna ceremonia se voló los sesos. Se dice que aquella posada se quedó abandonada y nunca más nadie la volvió a ocupar hasta que la demolieron, muchos años después. Sobre sus cimientos malditos se construyó una casa de Dios, con la finalidad de contrarrestar toda la energía negativa que salía de ese lugar.